Hola, hola. Ya estamos ahorita en vivo. ¿Cómo están? Eh, Mi nombre es Carmen Lucía Cordón y Agencia Ocote me invitó para que platicáramos hoy en la tarde acerca de salud mental, de la manera en que toda esta situación nos ha estado afectando y nos ha estado afectando de maneras diversas. Compartimos esta situación todos, compartimos elementos y aún así tenemos formas particulares en las que estamos sufriendo esta situación. Soy psicoterapeuta desde hace 15 años, bueno, un poquito más de 15 años. Trabajo en práctica clínica, me dedico a ver sobre todo familias, parejas, y en el contexto de familias veo muchos adolescentes también. Si quieren seguir esta conversación también vía Twitter, pueden hacerlo en @agenciaocote y al finalizar pueden ver este video en las redes sociales de Ocote también. La idea de hoy es que vamos a ir, ahí está sonando la alarma, ¿la escuchan? Sí, ya están todos en su casa, espero yo. Vamos a ir recopilando algunas preguntas que nos han mandado con anticipación. Igual ustedes nos pueden ir mandando ahorita preguntas acerca de salud mental. Y vamos a comenzar con algunas que nos habían mandado anteriormente. Voy a tratar de ir respondiendo todo lo que ustedes me mandan. Y definitivamente, pues algunas las voy a tratar de agrupar, ¿verdad? Más adelante les vamos a dejar también unos recursos para que ustedes puedan pedir ayuda en caso ustedes lo necesiten. Y también les vamos a dejar por ahí mis datos si necesitan platicar conmigo después de algo más específico. Bueno, antes que nada, la verdad es que hay como una necesidad de respuestas. Estamos ante una situación que jamás en la vida habíamos estado antes y lo que quisiéramos es respuestas que nos digan específicamente, ok, Carmen Lucía, para yo poder manejar mi salud mental, ¿qué tengo que hacer? Y lamento decirles que no tengo respuestas específicas porque es un camino sumamente personal. Estamos buscando todo el tiempo recetas y todo el tiempo artículos que nos digan cómo hacer, y lo que tenemos que entender es que tenemos una historia personal que va a registrar los eventos que estamos viviendo en este momento de maneras muy particulares. Estas carencias, estas pérdidas que estamos teniendo desde la perspectiva de la situación se viven diferentes. Y yo lo que les pediría es que no tratemos de ver al lado, no tratemos de ver al vecino cómo está haciendo él estas cosas, porque muchas veces partimos de pensar que los demás saben mejor que nosotros cómo hacer las cosas. Tratamos de reproducir esos modelos y lo que nos pasa es que simplemente nos da ansiedad porque no son modelos creados desde nuestro autoconocimiento. Sabemos que estamos ante incertidumbre, estamos ante cambio, y eso nos hace generar escenarios. La mente necesita encontrar sentido y generar escenarios. Esos escenarios generalmente son escenarios caóticos, magnificados. Tendemos a ver el futuro como algo más malo de lo que podrá ser. Y esa es nuestra mente tratando de protegernos, es nuestra mente tratando de decir, prepárate para el peor escenario. Y sin embargo, lo que sabemos es que esos escenarios, como están magnificados, nos producen una ansiedad anticipatoria, una ansiedad de cosas que no están sucediendo todavía. Alertas que tenemos que tener es, nosotros ya hemos estado ante situaciones difíciles antes en la vida. Ya hemos estado ante situaciones en las que hemos estado ante incertidumbre, ante pérdida. Tenemos que tratar de recordarnos de nuestros propios recursos, qué hemos hecho anteriormente para lidiar con estas situaciones. Tenemos que estar también conscientes de nuestras propias debilidades. ¿Cuáles son estos vicios? ¿Cuáles son estas maneras en las que tendemos a enfrentar de manera malsana, digamos, las dificultades?
cuáles son estas formas en que queremos anestesiarnos el sentimiento, distraernos del dolor y estar pendiente, porque esas son cosas en las que podemos caer en estos momentos. Y esas son formas particulares. Cada quien tenemos fortalezas y cada quien tenemos debilidades y vicios, digamos, particulares de los que tenemos que estar conscientes. Es una época que requiere mucha conciencia de parte de nosotros. Una de las preguntas es si se recomienda tener una rutina diaria. Me encanta esta pregunta porque realmente es como la recomendación número 1 que nos dan. Y sin embargo, yo les diría que otra vez empecemos a entender si nosotros funcionamos en modo de rutina. Si eso es algo que normalmente a nosotros nos ha creado la sensación de estructura. Porque lo que tenemos que tratar es de traer a nuestra nueva normalidad todo aquello que nosotros sepamos con anterioridad que nos funciona, que nos sirve. ¿Para qué nos sirve una rutina? Una rutina nos sirve para lidiar un poco con la falta de sensación de control que tenemos en este momento. Con esa sensación, con esta rutina podemos saber qué va a pasar en este día. Podemos determinar, hay un concepto que a mí me encanta, que es compartimentalizar, que es entender que va a haber un momento en el día para cada cosa y vamos a poder estar ahí presentes en cada uno de estos compartimentos. ¿Cómo no caer en la sobreinformación? Es la siguiente pregunta. Estamos en un momento en el que por la incertidumbre queremos estar todo el tiempo informados. Queremos, y es necesario estar informados. Queremos saber cuáles son las nuevas medidas que da el presidente, queremos saber qué ha pasado en Europa, queremos saber qué está pasando en Estados Unidos. Creemos que con esta información vamos a poder tener escenarios para determinar y tener más control sobre las cosas. Lo que nos pasa en este momento es que también la falta de estructura permite que esta información esté permeándose durante todo el día como una gota constante en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro no solo está procesando la actividad en la que estamos presentes, sino los escenarios que nos estamos haciendo con cada nueva noticia que estamos recibiendo. Mi recomendación sería que tratemos de relegar el momento de buscar información para un cierto momento del día y que no tengamos que estar, digamos, separando nuestra atención en diversas cosas. Tenemos que filtrar también qué tipo de información entra. Hay informaciones que son simplemente pesimistas, que son amarillistas, y tenemos que tener cuidado porque nuestro cerebro está diseñado para tomar información y tratar de darle sentido a esa información. Y si estamos metiendo información basura, estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje sobre cosas que no son útiles. A ver, otra de las preguntas. Es recomendable que uno se arregle porque a veces por estar en la casa te acomodas y estás en pijama. Bueno, los primeros memes que salieron era porque todos estábamos felices de poder tener nuestras reuniones con una blusa y la pijama por abajo. Y sin embargo nos damos cuenta que hay una necesidad de sentir cambio durante el día, ¿sí? Hay una necesidad de partir los elementos de nuestro día de formas distintas para darnos diversidad. Si nosotros pasamos en pijama todo el día, que es muy cómodo, puede serlo muy cómodo, lo que hacemos es mandarle al cerebro el mensaje de que no hemos terminado de levantarnos, no hemos terminado de empezar el día. Mi recomendación es que como un ritual para ir compartimentalizando, como les decía, tratemos de ir generando rituales y cada uno que esté compuesto por un principio y un fin, que nos dé esta sensación de movilidad dentro de un encierro
en donde tenemos pocas libertades y pocos límites y poca separación. ¿Cómo equilibrar casa, trabajo, hijos, homeschool sin morir en el intento ni fallar? Yo lo estoy averiguando todavía. A ver, una de las autoras que a mí me gusta leer más se llama Esther Perel, y ella hacía referencia a que todos nuestros roles están sucediendo en el mismo lugar. Estamos siendo madres, hijos, estamos siendo empresarios, profesionales, amas de casa, todos nuestros roles en conjunto. Y todo eso en el mismo espacio, muchas veces en la misma silla, con el mismo fondo detrás. Y esto es demasiado. Les hablaba hace un ratito de este concepto que a mí me parece que es útil en esta época, que es compartimentalizar, que es buscar estar en las tareas poniendo límites. Este es un tema muy importante. Poder establecer dentro de la casa, dentro de las relaciones con nuestras otras personas, que en tal horario vamos a estar ejerciendo nuestro rol de madre, nuestro rol de empresario, nuestro rol, para que podamos estar en una cosa a la vez. Es muy difícil estar en muchas cosas a la vez. Mi mantra en estos tiempos ha sido: estoy aprendiendo sobre la marcha. No tengo por qué saberlo todo. No es un buen momento para entender que estas exigencias de perfección no son posibles en este momento. Es un buen momento para ser amables con nosotros y decir, ok, esto es totalmente nuevo para mí. Cuando yo estoy aprendiendo algo nuevo, tengo el permiso, me puedo autorizar a mí mismo a cometer errores, a no ser perfecto. Y entonces estamos aprendiendo sobre la marcha cómo lidiar con todas estas cosas. No nos dieron tiempo para planear este asunto. De un día para otro nos dijeron, quédese en su casa, y ahí usted va a tener que hacer absolutamente todo. A ver, ¿cómo mantener la armonía en las relaciones con las personas que convivimos? Yo he permanecido atendiendo pacientes de manera virtual, y ha sido sumamente interesante ver las dinámicas que cada familia va tomando en sus propios espacios, de cómo se dividen las tareas, de cómo interactúan. Definitivamente los retos ahorita son poder dividir las tareas, respetar los ritmos y los estilos diferentes. Esto nos lleva a una cosa que es muy importante. Todos tenemos diferentes estilos de afrontamiento. Hay personas que ante el miedo, ante la ansiedad, lo que necesitan es hacer, son pragmáticos. Se dedican a hacer una lista de cosas que van a hacer, y entonces con esta lista de cosas que van a hacer se ocupan y van y dicen, ok, este es mi momento en que yo voy a hacer, y es su manera de lidiar con su ansiedad. Hay otras personas, sabemos otras personas, que necesitamos hablar de los sentimientos, necesitamos articular las emociones, necesitamos conectarnos con qué es lo que nos está sintiendo nuestro cuerpo, qué es lo que estamos pasando en estos momentos emocionalmente. Para una persona que necesita articular sus emociones, la persona pragmática le va a parecer fría. Le va a parecer, ¿cómo puede ser que se esté poniendo en este momento a pensar que va a limpiar el closet o hacer las cosas, y ahorita lo que necesito es sentir cómo me siento? Y para la otra persona le va a parecer una pérdida de tiempo total aquel que necesita hablar de sentimientos, escuchar, poner en palabras. No es un momento para decirle al otro cómo tiene que sentir, no es un momento para decirle al otro cuál es la mejor manera de lidiar con esta situación. Cada uno de nosotros va a tener que conectarse con esta forma que tiene de lidiar
con el estrés, con la incertidumbre. Y lo que sí tenemos que entender es que debajo de cada una de las estrategias de afrontamiento lo que hay es miedo, lo que hay es sensación de pérdida, de carencia. Entonces tiene que haber, para poder convivir, es importante tener mucho respeto por las maneras distintas de manejar con la ansiedad. Otra de las cosas que me parece básica para la convivencia son los límites, el establecimiento de límites. Si algo perdimos en este momento fue nuestra privacidad, vamos a estar conviviendo con personas a las que amamos, o tal vez son personas a las que amamos pero no toleramos, nos cansan, nos tocan los nervios, y poder definir con anticipación cuáles son los límites que cada uno necesita es básico. Límites para la soledad, límites también para los tiempos de uso de las cosas dentro de la casa, de los espacios. Es importante entender que hay personas que van a ser más pesimistas, personas que van a estar todo el tiempo ocupándose de los peligros, de qué es lo que nos puede pasar ante esta situación, y otras personas que más bien van a ser optimistas, van a querer ver la esperanza, van a querer ver la posibilidad. Su discurso es que este es el momento en el que vamos a descubrir nuestro ser interior y vamos a casi que a realizarnos como seres humanos. No podemos imponerle a la otra persona que mire las cosas desde la perspectiva que nosotros las vemos. Tan necesaria es la esperanza como la mirada hacia la posibilidad de la pérdida. Si pudiéramos dentro de nuestro sistema honrar la manera en que cada uno de nosotros se relaciona de manera natural con estas situaciones, vamos a encontrar un sistema más rico, un sistema que se alimenta tanto de la posibilidad de ver esperanza como de la necesidad de cuidarse y de ver los riesgos. A ver, otra de las preguntas, a ver. Esta pregunta me parece súper importante. ¿Cuáles son los síntomas normales que deberíamos de tener durante el encierro y cuándo deberíamos de preocuparnos? Y la enlazo con otra que dice qué se debe hacer si se empiezan a tener pensamientos negativos y frustrantes cada vez más constantes, si esta es una razón de alerta. Ok, ahorita lo que vamos a entender es que estamos ante una situación de cambio. Básicamente es una situación de cambio. Y uno de los artículos que he leído que me ha parecido más atinado en relación a esto es la manera en que esto representa para todos una especie de duelo, una pérdida. Y los duelos son diversos. Es posible que estemos teniendo sensación de pérdida por nuestro trabajo. Es posible que tengamos sensación de pérdida simplemente por nuestra libertad de movernos, de salir, de respirar. Nuestra sensación de pérdida por nuestros encuentros con otros. Sensación de pérdida por la normalidad. Simplemente nuestra normalidad se fue de acá. Y ante esta sensación de duelo, yo lo que creo es que tenemos que poder nombrarlo. Tenemos que poder nombrarlo para poder lidiar con él. Nombrarlo quiere decir entender cómo es que cada uno de nosotros estamos viviendo este duelo. Porque no va a ser la misma forma para todos. Y nombrarlo quiere decir también que como ante todo duelo, vamos a poder en algún momento estar en negación. Hemos visto una serie de personas que simplemente dicen este virus no existe, este virus no es tan mortal, están exagerando. Hemos visto personas que simplemente pensaron, esto no va a venir acá, esto no nos va a alcanzar, esto pasa por allá, lejos en China. La negación es también una manera de lidiar con esto.
es una de las etapas del duelo, que no siempre son lineales. Podemos estar enojados, podemos sentir que estamos negociando con la situación, podemos pasar por momentos de tristeza. Y lo que sí sabemos es que dentro de lo normal que sintamos en esta sensación de pérdida, lo ideal es que en algún momento lleguemos a la aceptación. Lleguemos a la aceptación de todas las cosas que no están bajo nuestro control en este momento, de todas aquellas cosas que sí tenemos en nuestras manos, de todas aquellas cosas en las que sí podemos incidir. Y más allá, y algunas personas encuentran esto y lo descubren de forma espontánea, es que después de la aceptación también puede venir la búsqueda de significado, la sensación de que hay algo a lo que le podemos dar sentido de esta experiencia, una manera de entrar en contacto con nosotros, con esta experiencia, con nuestro presente y tratar de buscarle un significado. Esas serían maneras normales de sentirse respecto a esto. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? Nos tenemos que preocupar cuando este nivel de tristeza o este nivel de negación o este nivel de ansiedad nos empieza a ser disruptivo para que podamos tener relación con otros, para que podamos encontrar maneras de buscar bienestar. Cuando dentro de la balanza todo lo que nosotros, a lo que tenemos acceso, tiene que ver más con nuestra sensación de tristeza y de enojo que con nuestra capacidad de buscar y sentir placer, yo diría que tenemos que preocuparnos. Si ustedes sienten que a la par de una cosa pueden tener la otra, entonces espérenme, solo tengo que poner mi computadora, que aquí leo las preguntas y se me acaba de... Ahí está, perdón. Les decía, la sola presencia de estrés, ansiedad, enojo, tristeza no debería de ser objeto de preocupación porque es normal sentirlo en este momento. Que dentro de nuestra balanza empecemos a perder la capacidad de sentir placer, la capacidad de poder reírnos, la capacidad de poder conectarnos con otras personas, en ese momento nos tenemos que preocupar. ¿Qué hacer? Bueno, tenemos que cuidar cosas básicas. Vamos a ir en una pirámide como la pirámide de Maslow, si quieren. Vamos a entender que dentro de nuestras necesidades básicas tenemos que estar seguros que nos estamos alimentando bien, que estamos durmiendo bien. Son cosas básicas, pero son pasos esenciales para poder acceder a otros niveles de bienestar. He escuchado de muchas personas que están teniendo problemas para dormir. Estos problemas para dormir tienen que ver con la poca movilidad, con el hecho de que nuestro cerebro está trabajando a 1000 revoluciones, que nuestro cuerpo nos está moviendo. Necesitamos hacer ejercicio, es algo que nos dicen todo el tiempo y nos cuesta hacerlo, pero definitivamente que es necesario por la dopamina, por la sensación, el mensaje que le estamos mandando a nuestro cerebro de sí me puedo mover, no estoy en una prisión. Eso nos puede ayudar a dormir. Ojo con las pantallas, nuestro trabajo, nuestro contacto social, nuestro entretenimiento, todo pasa ahorita por pantallas. Y sí sabemos también que el exceso de la estimulación en términos de pantallas y tecnología nos deja cansados, nos deja el cerebro como irritado, como acelerado. Les recomiendo por lo menos una hora antes de ir a dormir no tener el estímulo de la luz de la pantalla porque le estamos mandando mensajes contradictorios al cerebro. Después de estos niveles básicos necesitamos tener un grupo de apoyo.
El ser humano es un ser gregario, necesita sentirse conectado, necesita sentirse parte de, pero mucho más difícil para las personas que viven solas. Necesitamos sentir que tenemos una red de apoyo. Yo agradezco a Agencia Ocote por darnos ahorita este espacio, porque yo estoy hablando con ustedes y al mismo tiempo me estoy sintiendo acompañada por 79 personas que están preocupadas por su salud mental, 80 personas que están preocupadas por su salud mental, como lo estoy yo también. Y esta sensación de pertenecer, esta sensación de que estamos con más personas es súper necesaria. ¿Qué otra cosa necesitamos hacer? Bueno, ya hablamos de rutinas, ya hablamos de la necesidad de compartimentalizar. Hay muchas personas que acuden a la meditación como una manera de poner su mente, de resetear su mente. La mente está recibiendo constantemente estímulos y está creando escenarios y nos lleva a lugares en donde estamos en todos lados menos en el presente. La meditación es un excelente recurso. Hay muchas maneras de hacerla sin ser profesional y les recomiendo muchísimo que busquen. Hay en Spotify, hay un montón de aplicaciones que podemos hacer para hacer meditaciones guiadas, y es una buena manera de mantenerse en el presente. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Ya me estoy haciendo bolas por aquí. ¿Cómo hacer para trabajar el miedo de volverse a relacionar con los demás? ¿Por qué el temor se respira cuando andamos en la calle? O sea, recuperar la confianza. Es una buena pregunta y es una pregunta que te voy a confesar que me la he hecho yo a mí misma. Cuando salgo puedo ver a las personas tratando de evitarme y hago el esfuerzo consciente de hacer un contacto visual y tratar de sonreírme debajo de la mascarilla y que se miren mis ojos sonriendo, porque me parece que corremos el peligro de estar construyendo una sensación de desconfianza de que el otro puede ser el que me contagie, el otro puede ser el que me enferme. Tu pregunta me hace pensar que necesitamos más espacios como estos para hablar de estas preocupaciones. Me hace pensar de la responsabilidad que tenemos de cuando nos pronunciamos en redes, cómo el otro no puede ser dibujado como aquel irresponsable que está haciendo todo esto, sino que tenemos que empezar a tener responsabilidad sobre la empatía que vamos tejiendo y entender que cada una de las personas que está allá afuera está pasando por primera vez en mucho tiempo exactamente lo que tú y yo estamos pasando. Creo que es básicamente tener conciencia y creo que este virus va a estar durante algún tiempo en nuestra sociedad y vamos a tener que crear protocolos para poder tener nuestra mascarilla y hacer contacto visual y generar esta sensación de pertenencia a una sociedad, a un mundo en el que estamos compartiendo una situación tan difícil. Yo quisiera saber cómo hacemos para conservar nuestro espíritu de solidaridad y de afecto hacia otros en un contexto de tanto miedo. He llegado a sentir emociones que a veces siento que han desnudado cierto clasismo o discriminación en mí en medio de la crisis. Bueno, es una pregunta que va ligada a lo otro. Me encantan estas preguntas porque creo que ustedes están entendiendo cuáles son los retos en este momento, porque fíjense, estamos en dos registros. Por un lado, estamos encerrados. Es un momento en el que estamos aislados y con necesidad de distancia. Y sin embargo,
la salida de esta situación va a requerir de una fuerza colaborativa a nivel de sociedad que si no logramos no vamos a salir. Es decir, vamos a necesitar que las personas sean comprensivas respecto al pago de alquileres, vamos a necesitar que las personas sean comprensivas respecto al retraso de la llegada de sus cosas. Todos estamos en problemas, más que nunca todos estamos en problemas. Y esta conciencia de que vamos a necesitar a la comunidad, de que necesitamos al Estado, de que necesitamos a la sociedad porque solos no vamos a poder, tiene que ir alimentándose. Y tu pregunta precisamente es una pregunta que hay que ir generando y hay que ir compartiendo con otras personas. ¿Cómo vamos a hacer para conectarnos para conectar nuestras necesidades y entender que nuestras necesidades hoy más que nunca son similares a las de los otros? Y que el otro, más que ser una competencia o un enemigo en esta situación, es definitivamente una persona que vamos a necesitar que nos acompañe o vamos a necesitar de su colaboración. ¿Cómo lidias con la culpa de sentir que estás en un lugar privilegiado? Creo que hay una necesidad importante de entender que estamos en este momento donde estamos por una serie de circunstancias. No, a menos que hayamos hecho cosas para hacerles daño a los demás, definitivamente nuestro lugar en el mundo es la cadena de lo que tus familiares hicieron anteriormente, de lo que tú has hecho en esta vida, y no deberíamos de renegar por el lugar en el que estamos. Me parece que hay que abrazarlo, que hay que asumirlo, que hay que honrarlo, y con esa capacidad de asumir que tenemos estos privilegios, entender también que es un momento para solidaridad, es un momento para entender que si otros no tienen privilegios, también nos toca en cierto momento pensar en los otros. Creo que es un momento para, no solo para conectarnos con el deseo de carencia, con la sensación de pérdida o carencia, sino con la sensación de gratitud y con la sensación de que tenemos cosas por las que sentir placer y por las que sentir gratificación. Y eso nos va a dar gasolina para seguir. No deberíamos estar no es bueno pensar en un lugar lleno de culpa y de sufrimiento. No nos sirve, hay que hacer la culpa a un lado. ¿Qué hacer cuando la persona con la que convivimos tiene bajones de ánimo fuertes? Como les decía, hay personas que manejan esto de manera distinta, y los bajones fuertes es una manera de lidiar con su ansiedad y con su estrés. No podemos echarnos toda la responsabilidad de sacar a esta persona de sus bajones y de sus dificultades, pero sí podemos acompañarlos. Es decir, creo que estas personas se pueden alimentar muchísimo de que nosotros estemos ahí a la par. A veces queremos pedirles que se sientan de otra forma, queremos enseñarles nuestras propias maneras de salir del bajón, y a veces hacemos un poco más de daño así. Creo que vale la pena palabras de empatía, palabras de puedo entender que te sientas así, es un momento difícil, estoy aquí contigo, ¿verdad? No debemos menospreciar esa compañía.
Otra vez, si ustedes creen que es necesario pedir ayuda extra, vamos a dejar también por ahí unos recursos para que ustedes puedan buscar en distintas instituciones. Hay grupos de apoyo, hay líneas para emergencias, pero estar, acompañar y respetar la manera de los otros de lidiar en este momento con su tristeza. Hay parejas a distancia que no van a poder reducir esta por razones geográficas de salubridad. ¿Cómo llevar de mejor manera una relación a distancia en este tiempo? Hay una canción de Cerati que dice: si el lenguaje es otra piel, toquémonos más. El lenguaje puede ser una manera de trasladarnos, de hacernos sentirnos cercanos. Hay que buscar formas de que nuestro lenguaje pueda decirle al otro nuestro deseo de estar cerca. Definitivamente nos hace sentirnos solos, no poder tener esta cercanía física, y sin embargo creo que vale la pena recordarnos que esta distancia que estamos tomando tiene un sentido, tiene el sentido de resguardar nuestras vidas, tiene el sentido de resguardar las vidas de otros. Y cuando nos tomamos de ese sentido más grande, es posible que dejemos solamente de ver la carencia de la cercanía física y podamos ser creativos para buscar sentirnos cerca de la otra persona. Las videollamadas son geniales. Y otra cosa, es posible verse a distancia. Recuérdense ustedes que podemos también ser flexibles y podemos visitarnos con distancia. A veces creo que también estamos generando escenarios demasiado restrictivos, y hay que ver en dónde sí hay oportunidad de poder hacer algunas cosas. A ver, ¿cómo poner límites en los trabajos? Los empleadores no parecen entender que estamos en una pandemia global y esperan los mismos resultados. Yo te diría que es un momento para, lo dije hace algunos instantes, es un momento para poner límites. Poner límites significa sentarse, hablar y expresar cuáles son nuestras necesidades. Creo que es importante que las personas con las que convivimos o las personas para las que trabajamos escuchen nuestras razones. Creo que es un momento importante para organizarse. Del otro lado, posiblemente vas a encontrar una persona que está preocupada por productividad, que está preocupada también por no salir en sus cuentas, y vale la pena sentirse empático por lo que la otra persona está pasando y crear espacios de diálogo que empiecen a fortalecer estas nuevas estructuras, estas nuevas formas de trabajo. Definitivamente que toca hacerlo. ¿Cómo manejar las ansiedades de los niños y sus anhelos de volver a conectar con pares fuera del núcleo familiar? Los niños la están pasando difícil también. Creo que definitivamente nuestros niños están lidiando con esto sin tener todo el acceso a la información que los adultos sí tenemos. Ellos están simplemente adaptándose, y definitivamente sé de manifestaciones de ansiedad, de irritabilidad. Otra vez, la verdad es que para los niños es todavía más importante aún.
establecer límites, establecer momentos adecuados para cada cosa. Les está tocando a los niños también aprender a estar solos mientras sus papás trabajan. Les está tocando madurar más rápido de lo que debieran. Les debo confesar que dentro de los pacientes que tengo estoy preocupada por una exposición a pantallas. Los niños están generando dependencia y están dentro de la sobreexposición. Hay mucha irritabilidad cuando le quitamos el estímulo. Me parece que toca, y aquí es otra vez salud mental como una prioridad. Toca generar espacios para que nuestros niños tengan acceso a otras actividades sensoriales. Es un buen momento para dejarlos que jueguen tierra, que se ensucien, que hagan, que vuelvan, porque les está haciendo falta estimulación sensorial. Hay unos cuentos magníficos que he visto en internet en relación a contarles a los niños y poderles pasar a su lenguaje cómo es que esta situación se está dando. Y definitivamente me voy a contradecir, pero de esta forma se vale. Organizar videollamadas con niños, por muy chiquitos que sean, para verse un momento, es una buena solución. A ver, creo que me salté una. A ver, ¿cómo se puede trabajar la ansiedad ante el futuro y el new normal cuando se sienten tan lejos y tan diferente? Creo que se sienten lejos y diferente porque estamos pensando todo el tiempo en que queremos que las cosas sean como eran antes. Y entonces, más que estar en el presente, estamos anhelando lo que no tenemos. Y cuando estamos en constante anhelo, perdemos de vista lo que sí está en el presente. La posibilidad de que podamos conectarnos con el hoy, con lo que sí tenemos, con esta videollamada, con este momento en que estoy cocinando, nos va a permitir generar gratificación con nuestra actividad real, con lo que sí tenemos, en lugar de estar añorando lo que no hay. Yo les decía hace un momento que mi mantra es: estoy aprendiendo sobre la marcha, porque hay una parte de mí que no sabe cómo voy a funcionar mañana, solo quiero tratar de funcionar hoy. Y es como bajar nuestro perfil de expectativas, pero definitivamente trae bienestar emocional. Y de un hoy al siguiente hoy, al próximo hoy, me parece que este new normal, este nuevo normal, está en proceso de construcción y no nos estamos dando cuenta. A ver, ¿cómo integrarnos nuevamente al entorno cuando todo ha cambiado y el ambiente está tenso? No sé cómo nos va a tocar integrarnos al nuevo entorno. Es decir, me parece que hasta hace una semana y pico salir a la calle y ver a gente con mascarilla no era normal. Y dentro de un tiempo lo poco normal va a ser ver a gente sin mascarilla. La capacidad, yo les quisiera invitar a darse cuenta de la capacidad enorme del cerebro de adaptación. Si ustedes logran confiar en cómo el hecho de que todos estemos lidiando con la misma situación al mismo tiempo, va a hacer que esta sociedad encuentre sus formas. Puedo pecar tal vez un poco de tener demasiada esperanza, pero a mí me impresiona cómo
a la semana que estábamos en estas, había personas en la calle vendiendo mascarillas. Es decir, ese nivel de organización, ese nivel de resiliencia que tiene nuestra sociedad, yo creo que va a ser más espontáneo de lo que nosotros nos imaginamos, y sobre todo vamos a estar otra vez compartiendo una necesidad, que es cuidarnos y protegernos. Así que ese regreso en torno va a ser en muchos sentidos con necesidades compartidas. ¿Cómo convivir con familiares que demuestran su frustración de forma agresiva? ¿Cómo ayudarlos cuando se distancian y se refugian en la violencia? La violencia preocupa muchísimo en estos momentos, porque bajo situaciones de encierro es menos probable nuestra protección de estas personas. Yo les diría que si esta agresión y esta violencia llega a dañarlos directamente, busquen opciones para salir de ahí. Es preocupante estar en un momento en donde la persona nos puede hacer daño. Hay que generar redes de apoyo, hay que pensar en personas que pueden estar para nosotros, para darnos apoyo. Y tu pregunta dice, ¿cómo ayudarlos cuando se distancian y se refugian en la violencia? Entiendo que esta persona lo que hace es distanciarse y manifestar su frustración desde la violencia o la agresividad. Es difícil acercarse a una persona que en ese momento está agresiva. Creo que hay que esperar a que las personas bajen de este nivel de excitación, para ofrecerles ayuda, para ofrecerles que puedan hablar con alguien. Creo que es un buen momento para hablarles de qué es lo que provoca en nosotros esta sensación de ellos y por qué necesitamos que cambien. Definitivamente, otra vez, lo mismo que les decía hace un momento, el sueño, la meditación, la alimentación y el ejercicio pueden ser fuentes en donde sacar el estrés. Y hay que preguntarle a esta persona en otras situaciones cómo ha manejado este escape por la violencia. Es decir, estas mismas personas a veces tienen sus propios recursos, solo hay que recordarles, solo hay que hacerlos pensar en qué otras maneras tienen ellos para canalizar. Ok. ¿Cómo reconocer un ataque de ansiedad? Los ataques de ansiedad son manifestaciones de ansiedad intensas que se presentan sobre todo a nivel corporal. Hay sudoración, hay aceleración del ritmo cardíaco, una fuerte sensación de que algo muy malo va a pasar, entumecimiento, hormigueo. Las personas que tienen ataques de ansiedad además generan mucho miedo de volver a tener otro ataque de ansiedad, y eso nos complica muchísimo porque le agregamos toda esta ansiedad anticipatoria al evento. Son eventos muy desagradables. La verdad es que no deberíamos minimizar cuando una persona nos dice que está teniendo un ataque de ansiedad. ¿Cómo poderlos ayudar o cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos? Los ataques de ansiedad son sensaciones corporales, no son, nadie se va a morir de un ataque de ansiedad, a menos que tengamos antecedentes de dificultades cardiovasculares. Lo que sí sabemos es que esto va a pasar. Pueden durar minutos, pero esto va a pasar. Y aunque nuestro cerebro esté con la idea de algo muy malo va a pasar, generar
paralelamente la idea de esto va a pasar, por muy básico que suene, nos puede funcionar. No es un buen momento para meditar, no es un momento en el que podamos utilizar la meditación, pero sí es un momento en el que podemos utilizar la respiración para regresar nuestro ritmo y bajar esa aceleración. Es un momento también en el que podemos concentrarnos en un punto específico que nos traiga al presente, ¿verdad? Nos piden a veces que pensemos, que toquemos la mesa, que toquemos la silla, porque a veces estamos sintiendo como que todo es irreal, y volver al presente nos puede funcionar. Si están teniendo ataques de pánico y estos están siendo muy constantes, yo sí les pediría que se acerquen a algún profesional de salud mental para que los ayude. Recién me uno al live, no sé si ya dio alguna recomendación para manejar la situación con adolescencia y juventud, sobre todo porque están en una presión de tareas, no pueden salir y se refugian en la pantalla. Sí, hace un momento precisamente me quejé de que hay mucha exposición a pantalla, hay mucha irritabilidad cuando se les quita la pantalla. Yo le decía a una mamá con la que trabajo que antes la sociedad nos daba la estructura. Los patojos salían al colegio y nosotros no teníamos que lidiar con el hecho de que pusieran atención, hicieran sus tareas dentro del contexto. Simplemente se iban y eran otros los que lidiaban con eso. Entonces hay un esfuerzo consciente, voluntario, y que yo sé que es enorme, pero que tenemos que plantear una especie como de liderazgo dentro de nuestro hogar que le dé un espacio a cada una de las actividades. Por mucho que salgan con trompas, que salgan de mal humor, les recuerdo que el internet no es un derecho básico de la niñez y la adolescencia, es un privilegio, y ustedes pueden ir, se nos olvida eso, porque ellos tienen acceso totalmente abierto, pero ustedes pueden ir administrando esto, y yo les diría que el internet sea el postre, en el sentido de que los patojos estén invitados a tener otras actividades dentro de la casa, otras obligaciones también, y que luego entonces tengan su espacio. Es un espacio importante, es un espacio con el que pueden hablar con sus amigos, con el que pueden también sentir que tienen un poco de privacidad y alejarse de la familia, pero no nos confundamos de que estos espacios no tengan ningún límite, y no tengamos miedo a la reacción emocional. En ese momento es normal sobre reaccionar si no pasa lo que nosotros queremos, pero también los patojos se adecúan si logramos ser consistentes. Es normal tomar alcohol mucho más constante en esta cuarentena para relajarse, y la otra era también si era cómo podía hacer uno para no comer tanto durante la cuarentena. Miren ustedes, estamos teniendo muchos sentimientos, es mucha la carga emocional, y generalmente para muchos nuestra primera salida es aliviarlos, es anestesiar los sentimientos y tratar de no sentirlos. Comer algo rico, tomarse un vinito, tomarse un trago, definitivamente que produce un placer, y puede ser algo que incluso, digamos, a comer algo rico hasta nos hace sentir bien, nos da dopamina. Lo que tenemos que tener cuidado es que ese sea nuestro único recurso. Hay muchas cosas desde donde podemos derivar placer, y una copa de vino o 2 copas de vino pueden ser un recurso, un pastelito puede ser un recurso, pero si es nuestro único recurso vamos a caer en un exceso, y es posible que luego tengamos problemas, ¿verdad? Y sobre todo que si lo estamos usando como recurso para no sentir, nos estamos obstaculizando el enorme
proceso de aprendizaje, de poder entender qué significa estar en este momento de la historia, qué significa enfrentar todas estas emociones y poderlas recibir con humildad, me digo yo a mí misma, y luego dejarlas ir porque hay otras emociones que tienen que entrar también. Yo veo la complejidad de esta situación dentro del hogar, sin embargo encuentro también un montón de cosas positivas y esperanzadoras que dan sensación de procesos e historia el hoy. ¿Qué cosas positivas ves tú? A ver, definitivamente que sí. Yo les tengo que contar que muchos de mis pacientes están teniendo momentos sumamente agradables y positivos en su vida. Y quiero creer que es porque venían trabajando en sí mismos y esto les está dando la oportunidad de poner en práctica. Pero es cierto, y lo que tú dices en este momento es que has tenido la posibilidad de tomarte un tiempo para conectarte con otras personas y sentir, es decir, ver la oportunidad que esto está generando. Definitivamente mi hijo me mira más ahora de lo que me miraba antes. Mi hijo entiende ahora un poco más mi trabajo porque hemos tenido conversaciones acerca de qué hago cuando me meto en el cuartito. Creo que cada quien va a encontrar sus cosas positivas, pero he visto a familias que están teniendo momentos de convivencia muy, muy ricos, muy disfrutables. He visto personas que han bajado sus niveles de estrés, que han recuperado el sentido de unión dentro de la familia. Y he visto personas que han recuperado también viejos hábitos que disfrutaban, porque se han dado el permiso ahora de hacerlo, más allá de las imposiciones que la sociedad les daba cuando tenían que salir. Así que sí, muchas gracias. Definitivamente, gracias por terminar porque es la última pregunta y sí hay cosas que podemos recuperar. Solo tal vez como disclaimer, no nos obliguemos a que si nos estamos sintiendo mal, tendríamos que estar viendo ponis, arcoíris y corazoncitos en esta situación. Creo que tenemos que tener respeto de nuestros propios sentimientos, de nuestros propios procesos. Entender que nuestra historia, esta narrativa de nosotros respecto a quiénes somos en el mundo, cuándo hemos perdido cosas, cómo las hemos recuperado, todo eso en nuestra historia va generando nuestra sensación de poder lidiar con nuestro presente. Y este presente que está convulso, que está generándonos maneras distintas de ver la vida, requiere tiempo y requiere respeto de nuestras propias formas. Les agradezco mucho su atención. Debo confesar que estaba hiper nerviosa al principio. No sabía cómo era esto de platicar conmigo misma mientras ustedes me estaban viendo. Con Ocote preparamos una serie de recursos por si ustedes están interesados en buscar ayuda profesional. Sé que la Asociación de Psicólogos de Guatemala está teniendo unos grupos de apoyo. Sé que hay una línea para atención de crisis en situación de suicidio. Y tenemos también dentro de en mi clínica que se llama Centro Crecer, tenemos un WhatsApp que les va a poner por ahí ahorita nuestros amigos de Agencia Ocote para que ustedes escriban si tienen alguna inquietud o pregunta directamente para mí. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos por su atención. Que tengan una buena noche.